¿Conoces las señales del mal espíritu? O sea, ¿cómo debo actuar cuando me siento turbado, inquieto, con pensamientos de tristeza, de desesperanza? O sea, ¿cómo debemos responder cuando nos mueve el mal espíritu? Bueno, hablemos de cómo San Ignacio nos enseña a reconocer el mal espíritu para que no nos engañe, no nos desesperemos en esos momentos y sepamos aprovechar esa ocasión para crecer en santidad. En este viaje al centro del alma encontramos la voz de Dios, del buen espíritu, pero también aparece la voz del enemigo, del mal espíritu, que intenta engañarnos y desviarnos del camino. Decía Orígenes, padre de la Iglesia, que la Biblia nos enseña que hay ciertos enemigos invisibles de nuestra vida espiritual que luchan contra nosotros y que tenemos que rechazar. Es el mal espíritu que trae consigo la desolación espiritual y trata de engañarnos en este camino espiritual. Entonces pedimos a Dios que su gracia y que nos ayude a ver cómo nos tienta el mal espíritu y quiere engañarnos y para que nos dé fuerzas y nos proteja en esas tentaciones. Que podamos aprender a reconocer por dónde suele intentar engañarnos el mal espíritu, el demonio. Esto no es muy creativo en el demonio, sino que siempre es repetitivo con sus tentaciones. Para eso vamos a indicar algunas señales del mal espíritu y su forma de actuación, para reconocerlo y poder rechazarlo. Ahora, ¿cuáles son las señales del mal espíritu cuando intento luchar por estar cerca de Dios y crecer en virtud? O sea, ¿cómo reconocer los movimientos e impulsos del mal espíritu? O sea, ¿qué signos lleva consigo la desolación espiritual? Bueno, en estado de desolación se experimenta temor, angustia, búsqueda de distracciones, divertimento que se llama, inquietud, dudas, faltas de sentido de todo, resentimientos. Y vamos a señalar algunos criterios y frutos, las señales del mal espíritu para reconocerlo. O sea, decía el Papa Francisco, que reconozcamos la presencia de esos elementos tóxicos y así podamos desenmascarar al mal espíritu. Entonces, ¿cuáles son las señales del mal espíritu? Primero, la turbación, la inquietud y la agitación interior. El mal espíritu se reconoce porque perturba e inquieta el alma con varias agitaciones y tentaciones, quitándole la quietud del alma y la paz interior. O sea, son movimientos interiores que agitan mezclados de tentaciones que inquietan. Segunda señal del mal espíritu, la oscuridad del alma como una especie de tiniebla que va acompañada de desazón, temor y angustia. O sea, el mal espíritu nos nubla el entendimiento para que no seamos capaces de ver con claridad nuestra vida, de entender lo que Dios quiere para nosotros o lo que está sucediendo. Es decir, es como decir, no veo nada, no encuentro sentido. Es como una penumbra que nos llena de confusión y desesperanza y nos induce al error, ¿no? Como una oscuridad en la mente. Tercero, la tristeza, el abatimiento y el desconsuelo, sin motivo ni causa aparente. O sea, como el que vive aparentemente lejos de Dios y sin sentido. Tristeza, la tristeza según Dios. El mal espíritu muchas veces se ríe de nosotros y nos dice, ¿dónde está tu Dios? Ahora como si no le sintieras, ¿no? La desolación te llena de tristeza espiritual, de desánimo y deja el alma como una sensación de vacío interior. O sea, el mal espíritu nos pone muchas veces tristeza sin saber bien por qué nos sentimos tristes. Es una pérdida de gozo de vivir cerca de Dios, de servir a los demás y te lleva, ¿no? Como a vivir apesadumbrado. Por eso es tan interesante aprender este signo. O sea, la tristeza tiene varias causas, enseña Casiano, pero reconocemos que especialmente viene el mal espíritu cuando no hay ninguna causa o motivo que lo produzca y nos llenamos como de una angustia súbita. O sea, en este sentido hay tristezas provocadas por causas físicas o psicológicas y eso lo puede utilizar el enemigo para conducirte a la desolación espiritual. O sea, hay situaciones en la vida que son pues muy duras, pero la desolación espiritual es mucho más profunda y nosotros nos referimos a la tristeza sin causa aparente como señal del mal espíritu, para reconocerlo. 4. La tibieza, la desgana, la pereza, como una especie de estado de enfriamiento general y desgana para obrar, como que ya no tienes fervor, ¿no? Y te lleva al desaliento. Es como una falta de entusiasmo por la vida. Los padres de la iglesia, los padres del desierto, hablaban de la acedia, ¿no? Como una atonía del alma, como una dejadez en la vida espiritual, que ya no tienes deseo de mejorar, de crecer en el amor y de luchar por ser virtuoso, ¿no? La tibieza. 5. Invitación a cosas bajas y terrenas.
Así lo decía San Ignacio, como la sensualidad, la comodidad, la gula, redes sociales, de forma desordenada, y como que te ejerce una fascinación por las cosas más mundanas, ¿no? Es el deseo desordenado por estas cosas que luego te dejan vacío. O sea, el mal espíritu nos mueve pues a gratificar el cuerpo de muchas formas. Por ejemplo, recuerdos bajos del pasado, la diversión, la pérdida de tiempo en conversaciones superficiales, inútiles. Hoy sería pues perder el tiempo en internet, en redes sociales, procrastinando, scrolleando todo el día. No, hoy es muy común que cuando vas a ir a rezar sientes una invitación interior a meterte en redes sociales y perder todo el tiempo en trivialidades, ¿no? Por tanto, invitación también a cosas bajas y terrenas y a perder el tiempo. 6. Un movimiento a vivir sin fe, sin esperanza y sin amor. O sea, el mal espíritu comienza como socavando la fe y procura traernos desconfianza de todo. O sea, dudas de la presencia de Dios y te preguntas, ¿cómo no me estaré engañando? Como si todo fuera una ilusión. Y entonces empieza a dudar de la autenticidad de toda la vida, de las decisiones que he tomado. O sea, la desolación causa desesperanza de salir de ese estado. Y se ve a uno mismo como un fracaso total, ¿no? Toda mi vida es un fracaso. Además, cuando el mal espíritu mueve al alma, es como que le hace encontrarse como con el corazón frío en el amor, o sea, incapaz de sentir la presencia de Dios. Por tanto, especialmente claras son las señales del mal espíritu cuando me mueven a la falta de amor, al odio, al resentimiento, a la envidia, a los celos, la venganza. Y muchas veces se ve el mal espíritu cuando te lleva a la división en tu familia, en tus amigos, con tu gente. Y finalmente te lleva a la desesperación, que es una señal clara del mal espíritu. 7. Una señal del mal espíritu es la división, el enfrentamiento, la enemistad, especialmente con las personas que tenemos más cerca. Es el desarrollo de la falta de caridad anterior. O sea, una señal clara del mal espíritu es la división, ¿no? Diablo significa división. Yo diría que especialmente en la familia, en las comunidades religiosas, en el matrimonio, en la iglesia. Es decir, es una consecuencia de la falta de amor. O sea, el mal espíritu te lleva a juzgar a los demás. Te ves siempre, te haces ver superior a los demás, te hace ver lo malo de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de tus compañeros de trabajo, te mueve a la discordia, a la soberbia espiritual frente a los demás, división, es propio del mal espíritu. Además, todas estas señales del mal espíritu nos ayudan a reconocerlo, pero también ayuda a ver la forma en la que actúa el mal espíritu, que toca el alma agudamente y con sonido e inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre la piedra, porque la manera de obrar del mal espíritu es punzante y con turbación. O sea, es cuando sientes que algo te está impactando y moviendo, pero como violentando tu paz y tu libertad. Es importante estas señales, pero también saber que el mal espíritu no solo te invita a cosas bajas y terrenas que son claramente males morales, no, sino que muchas veces el mal espíritu te mueve a un bien aparente para luego llevarte al mal. Son cosas que se te presentan como buenas y apetecibles, pero luego te engañan y te hacen daño. O sea, por ejemplo, pues como una persona diabética a la que le ofrecen una tarta de chocolate, ¿no? Pues le resulta apetecible y le atrae, pero luego le va a dañar gravemente. Bueno, el mal espíritu no aparece normalmente de forma extraordinaria, con cuernos y posesiones, sino de forma más sutil y escondida, y afecta generalmente a los movimientos del corazón y a las potencias del alma, inteligencia y voluntad. Por eso es importante saber cómo actúa el mal espíritu para rechazarlo y saber cuáles son sus engaños para así desenmascararlo y que no nos haga daño. Entonces, es propio del mal espíritu entrar en nuestra alma sub angelo lucis, como dice la segunda carta a los Corintios, bajo ángel de luz. Y se hace pasar por un buen espíritu trayendo buenos y santos pensamientos y después poco a poco nos va llevando hacia sus engaños encubiertos y perversos. Por eso se nos previene de los engaños del mal espíritu, que nos tienta bajo la apariencia de bien. San Ignacio, para poder descubrir cuando el mal espíritu nos impacta sub angelo lucis, bajo ángel de luz, utiliza tres metáforas que me parecen fenomenales para descubrir la acción engañosa del mal espíritu, que como dijo Jesús es el padre de la mentira, cuyo único propósito es dañar espiritualmente a la persona. Entonces son tres metáforas de los engaños del enemigo que son muy sugerentes y útiles para la vida espiritual, y así lo podemos reconocer y contrarrestarlo con más eficacia. Primero, el primer engaño del enemigo es que, dice San Ignacio, que
actúa como una persona histérica cuando riñe con otra. Si la persona se planta, el otro pierde el ánimo, pero si le deja espacio sin hacerle frente, se vuelve cada vez más histérica, agresiva y crecida. A una persona histérica no se le puede dejar ni un centímetro, porque si no se crece y es peor. Es decir, que cuando nos estemos ejercitando en las cosas espirituales y estamos vigilantes y sentimos la emoción del mal espíritu, si nos plantamos rápidamente contra el enemigo, este pierde el ánimo y huye. El Papa Francisco dice, con el demonio no se dialoga. En cambio, cuando la persona que sufre las tentaciones se llena de temor y pierde el ánimo y empieza a dejarle espacio al mal espíritu, dice San Ignacio, no hay bestia tan feroz como la malicia del demonio. San Pablo dice, no dejéis resquicio al diablo. Por ejemplo, cuando te vienen remordimientos por un pecado pasado, un pensamiento de amargura por una herida que sufriste, o te vienen invitaciones a la sensualidad, a la mentira, a dejar la oración, si te plantas rápidamente al demonio, este huye. Pero si le dejas espacio y te desanimas, mira, no hay enemigo más feroz que trate de hundirte y desesperarte, y de un fuego provoca un incendio. O sea, debemos evitar lo que se llama el efecto bola de nieve, o sea, no dejar que comience a rodar. El momento clave para resistir las tentaciones del enemigo es cuando comienzan. O sea, como dice San Pablo, no dejéis resquicio al diablo. Es mejor cortarlo con la tentación en cuanto se reconozca, porque el enemigo es esencialmente débil frente a Dios. O sea, hay pozos, pensamientos, situaciones en las que uno no se permite entrar, porque sabe que como comiences a entrar en ese pozo, te envenenas. Por lo tanto, frenar en seco cuando el mal espíritu se presenta como una persona histérica. O sea, no dialogar. La segunda metáfora del mal espíritu para saber sus engaños es que actúa como la hija de un buen padre enamorada de un vano enamorado. Eso decía San Ignacio. Es decir, una joven enamorada de una persona que no le conviene y que quiere que lo lleve en secreto, porque si se lo descubre a su padre esas depravadas intenciones, fácilmente le podrá ayudar a salir de esa relación inconveniente. Pues de igual forma, cuando el enemigo trae sus astucias y persuasiones, quiere que se lleven en secreto, porque si se descubren al confesor o a una persona espiritual, fácilmente se revela sus engaños y le ayuda a salir. Esta es la tentación de vivir en la mentira, la doblez, en no decir la verdad. San José María se refería a la tentación del demonio mudo, que te induce a no hablar ni decir la verdad cuando te estás sintiendo tentado, a vivir en mentira. Por tanto, poder descubrirlo es la mejor manera. Tercera metáfora del mal espíritu que utiliza San Ignacio, dice que es como un capitán y caudillo que busca el punto más débil del castillo para atacar. Es decir, mira, el demonio, el mal espíritu, siempre busca tu punto más débil y te tienta en las heridas. Y así nos ataca con sus engaños y tentaciones. Es cuando te trae a la mente una herida del pasado, un fracaso, un desamor que te hizo sufrir, pero para intentar hacerte daño donde más te duele, y te intenta llevar a la desesperanza. O te trae a la memoria un pecado del pasado que te avergüenza y que cometiste para llevarte a perder la esperanza. Por tanto, es preciso conocer nuestro punto débil, nuestras heridas, para andar prevenidos, porque el mal espíritu vendrá por ahí, busca el punto débil del castillo. Ahora, recordemos que para probar que un espíritu es bueno, es necesario que el principio, el medio y el fin sean buenos. Puede suceder que el mal espíritu pues te sugiera hacer una obra de apostolado para ayudar a los demás, pero luego intente llevarte a la vanidad, a la soberbia, a descuidar tus obligaciones, o te produce división en tu familia, o te infunde a veces una falsa compasión con una persona del sexo contrario aparentemente necesitada para hacerte caer en la infidelidad. No lo sé, hay muchas maneras. O a veces el buen espíritu te mueve a buscar la santidad, pero el mal espíritu se introduce moviéndote a hacerlo pues de forma intempestiva, con impaciencia, descuidando tus obligaciones de Estado, despreciando las cosas pequeñas o buscando solo la estima de los demás. Bueno, en cambio, cuando el buen espíritu no solo está al inicio, sino también en el medio y en el fin, nos inclina ¿a qué? Al amor a la cruz, a la conformidad con la voluntad de Dios, al servicio humilde, a perseverar en la oración y en las cosas de Dios. El catecismo dice que el Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior y la tentación que conduce al pecado. Mira, un ejemplo lo encontramos en el Evangelio, que es muy interesante, cuando los samaritanos no reciben a Jesús en su pueblo. Y entonces Santiago y Juan, los hijos del trueno, le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que digamos que baje el fuego del cielo y los consuma?
¿no? Ellos se sienten movidos por un deseo aparente de defender a Jesús, pero en realidad les mueve el deseo de venganza y Jesús les dice y les reprende, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Como diciéndoles que tienen que examinar, discernir, darse cuenta de que no les mueve el buen espíritu, que no quiere el odio y la venganza, sino que quiere misericordia y salvación para todos. Les invita a reconocer qué espíritu les mueve, principio, medio y fin. Ahora, es importante hacer notar que nos referimos a la desolación espiritual, no a la desolación no espiritual producida por causas físicas o psicológicas. Nosotros nos referimos a la desolación propiamente espiritual, en discernimiento de espíritus. Como lo hemos dicho antes en otro vídeo, con el buen espíritu, con la consolación, ¿no? Es decir, en la desolación espiritual se refiere a una pesadumbre afectiva que infunde tristeza, agota nuestra energía para vivir, pero se llama espiritual porque se refiere a todo aquello que tiene que ver directa e inmediatamente a la fe y a la búsqueda de la voluntad de Dios. O sea, es cuando un desánimo afectivo te lleva a sentir abandono de Dios, dudar de su presencia. O sea, la desolación, en cambio, no espiritual, la podemos experimentar por causas físicas, pues, por ejemplo, si nos extralimitamos, no cuidamos la alimentación, si no he dormido bien o no descanso lo suficiente, a veces si paso por una enfermedad física. Bueno, si este proceso continúa, nos puede llevar a una pesadumbre de base física. Lo mismo puede suceder con los estados emocionales, porque la ansiedad o la depresión pueden afectar a toda nuestra vida, porque somos una unidad de cuerpo y alma, la unidad de la persona. Pero puede tratarse de una desolación de causa psicológica. Estas desolaciones no espirituales no tienen una referencia inmediata y directa a la fe y al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y en este sentido no son estrictamente espirituales, aunque no quiere decir que no carezcan de importancia. Es decir, la desolación no espiritual con base física o psicológica, como unos meses sin descanso, como un estrés elevado, pues grandes disgustos, pues esto puede contribuir pues a tener un terreno fértil para la desolación espiritual. Ahora, aquí hablamos y queremos examinar la desolación espiritual, en referencia directa e inmediata a la fe y animando a cuidar los otros aspectos de la persona. Ahora, la desolación espiritual, según San Ignacio, viene de tres causas principales. Primera, por nuestra pereza o negligencia en nuestros ejercicios espirituales. Segunda, para probar lo que tenemos en el corazón y si seguimos a Dios sin que nos dé consuelos ni gratificaciones afectivas. Y tercero, para que tengamos conocimiento interno de que todo es don y gracia de Dios y no caigamos en la excesiva confianza en nosotros mismos, en la vana complacencia o en la soberbia cuando estamos en consolación. Bueno, estas posibles causas de la desolación nos dan también una pista sobre dónde debemos poner el remedio. O sea, puede ser que la desolación venga de nuestra pereza o porque nos hemos alejado de Dios o estemos descuidando la oración. O puede ser que sea para probar nuestro corazón o purificar nuestro corazón para ver si pasamos de un amor mercenario a un amor de hijo de Dios. O puede ser para crecer en humildad y recordar que todo se lo debemos a Dios y no dejarnos llevar por la soberbia. Por ejemplo, si estoy desolado, pues examino mi corazón y puedo a veces comprobar pues que pues que he juzgado a una persona, que he dejado la oración o que no he frecuentado los sacramentos, que a lo mejor tengo un resentimiento interior frente a alguien. En este caso, la causa está en la pereza, en el descuido de mis deberes espirituales, en una falta de caridad. Entonces, bueno, deberé humillarme, pedir perdón a Dios, ser diligente con mis ejercicios de piedad o arrepentirme y tratar de vivir la caridad. O a veces puedo estar apegado a los gustos espirituales de una adoración o de un subidón no así espiritual y Dios quiere que profundice en mi vida interior y que no lo fundamente todo en lo superficial, en lo afectivo. Y entonces permite la desolación. Entonces, examinar la causa, las tres que nos da San Ignacio, nos pueden ayudar a poner el remedio adecuado. Ahora, ¿cómo debemos actuar frente al mal espíritu? O sea, ¿cuál sería la guía de actuación en la desolación espiritual? O sea, en primer lugar, rechazar y lanzar, dice San Ignacio, la acción del enemigo. Es decir, al mal espíritu hay que rechazarlo al instante, sin dialogar con él, para no caer en sus trampas y engaños. Se rechaza. En desolación se experimenta una gran debilidad que no se puede hacer desaparecer de un soplo, sino que se debe resistir pacientemente con la gracia de Dios, sabiendo que el hermoso tiempo de la primavera de la consolación volverá. Así lo decían los santos. Es decir, cuando uno esté desolado por el mal espíritu, tranquilidad, que la consolación vuelve si seguimos a Dios
y somos fieles y perseverantes. Entonces, cuando somos tentados o movidos por el mal espíritu, San Ignacio nos recomienda hacer el oppositum per diametrum, es decir, hacer lo diametralmente opuesto, para no dialogar con el enemigo y convertir la tentación en un crecimiento en virtud. Es decir, si me llega una tentación de ira, pues, o de cosas bajas, o de juicio a los demás, o de impaciencia, pues voy a hacer todo lo contrario. Actos de mansedumbre, de amor, de templanza, de decir cosas buenas de los demás, de servicio. E incluso a veces para simplificar la respuesta, cuando uno siente la tentación, puedo aprovecharlo como un despertador para hacer actos de amor a Dios, de servicio, de humildad, decir, Jesús, te amo, o cuando sienta la tentación, pues darle un beso a una imagen de la Virgen, hacer un acto de humildad o de servicio, y entonces cuando respondo hacia la tentación, el enemigo huye y terminamos avanzando más rápidamente en la vida espiritual. Por tanto, recuerda, en desolación, cuando te mueva el mal espíritu, oppositum per diametrum, hacerlo diametralmente opuesto. Y si no es eso, al menos un acto de piedad, de virtud, de servicio, de humildad, un acto de amor a Dios. Y convierto la tentación en una ocasión de crecimiento en virtud. Dicho esto, cuando nos encontramos en desolación, la norma que San Ignacio nos señala es, en tiempos de tempestad, de desolación, no hacer mudanza, ni cambiar los buenos propósitos que habíamos resuelto vivir en tiempos de consolación del buen espíritu. Y esto es muy importante, porque cuando estás en consolación quieres dejar todo, mi vida no tiene sentido, y te dice, no, paciencia. Porque cuando estamos en un estado afectivo de desolación, pues nos vienen pensamientos de dejar las cosas buenas, los propósitos que hicimos de servir a Dios. Y entonces se nos recuerda que en desolación es importante ser pacientes y seguir con las determinaciones que teníamos y que habíamos propuesto en consolación. Por tanto, en tiempo de desolación, el enemigo va a tratar de socavar los propósitos y determinaciones que hemos tomado en consolación y en tranquilidad espiritual. Por lo tanto, es fundamental no caer en esta trampa. Y San Ignacio nos dice, en tiempos de desolación, no hacer mudanza. Y además dice, nunca, nunca hacer mudanza. Esperar pacientemente, con humildad, pedir consejo y poner los medios para salir con la gracia de Dios. En tiempos de desolación espiritual, también se puede experimentar que la desolación, la que te viene en ese momento, trata de definir el pasado y el futuro espiritual. Como si nunca se hubiera sentido a Dios en el pasado, como si fuera un engaño, y como si nunca se fuera a sentir a Dios en el futuro, ni su presencia amorosa. Es decir, el mal espíritu trata de engañarnos, mostrándonos un pasado sin Dios o engañado y un futuro ligado a la desolación sin fin, como que ya no hay salida, ¿no? Te vienen pensamientos que te dicen, no, todo es un desastre, todo es un fracaso total tu vida, no hay nada bueno. Eso es mentira, porque en tu vida hay cosas muy buenas. Y en esos momentos debemos recordar que Dios está siempre con nosotros, que nos va forjando y que siempre tiene un plan para cada uno. En concreto, en tiempos de desolación, el mal espíritu insinúa una identidad entre los pensamientos de desolación y la condición espiritual y real de la persona. Es decir, intenta identificarte con la desolación que sientes, como si todo fuese un sinsentido y un fracaso. Por tanto, es necesario recordar, cuando te sientas en desolación, recuerda que la desolación no te define y examina tu corazón para que eso nos permitirá separar la desolación de lo que somos, porque te definen tus amores y te definen que eres amado por Dios. Ahora, después de haber visto las señales del mal espíritu y la forma que tiene de actuar con los engaños, vale, cuando yo detecto el mal espíritu, ¿cómo debo responder al mal espíritu? O sea, cuando estoy en un tiempo de desolación y soy movido para el mal espíritu, hay que recordar, como dice San Ignacio, que no es un tiempo de simplemente para permanecer pasivos, sino que es un momento para tomar la iniciativa y responder con paciencia. O sea, en la desolación hay un cambio que sí que podemos hacer y que aprovecha mucho espiritualmente. O sea, no debemos cambiar nuestros propósitos o resoluciones que habíamos hecho en consolación, sino debemos cambiarnos a nosotros mismos, convertirnos. Es una oportunidad de conversión. Es una iniciativa valiente lo que se nos pide. Dios nunca nos llama a soportar pasivamente la desolación, sin hacer nada hasta que desaparezca, no, sino que su llamada es tomar una iniciativa activamente con medidas para resistir la tentación y rechazar la desolación. Entonces, San Ignacio nos propone 4 medios espirituales para la batalla contra la desolación. Y dice literalmente, en la desolación mucho aprovecha instar más en la oración,
en la meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Es decir, y esto es súper interesante, cuando estés en desolación o sientas que te mueve el mal espíritu, puedes hacer 4 cosas. La primera, oración, especialmente oración de petición, llena de humildad y de confianza en Dios. Es la actitud de aquel que siente su miseria y reconoce su debilidad frente al mal espíritu, pero que te postras delante de Dios con profunda humildad y suplicas su misericordia, y eso te lleva a pedir la ayuda para resistir y superar la desolación. Entonces, cuando nos embarga una sensación de impotencia y el enemigo nos insinúa que la derrota es inevitable, es el momento de suplicar la ayuda de Dios con humildad, la intercesión de los santos, de la Virgen. Y entonces Jesús dice, pedid y se os dará. Qué bonito y provechoso es cuando nos postramos ante nuestro buen Dios, reconociendo nuestra pobreza, nuestra debilidad y suplicando su misericordia. El Señor, dice el Salmo, escucha la invocación del pobre. Qué bien nos hace esa oración humilde de súplica en esos momentos, sentirnos pequeñitos y lanzarnos en los brazos de Dios. Por tanto, oración especialmente de petición. Segundo medio es la meditación. Y esto es la meditación del amor incondicional de Dios y de la Sagrada Escritura para así renovar la confianza en Dios y reavivar la fuerza espiritual. Es decir, cuando yo estoy en desolación, puedes meditar el amor fiel de Dios, recordar las veces que Dios actúa en tu vida, esas manifestaciones, epifanías que has tenido, pues son fuente de esperanza en el momento de angustia. Recuerda las veces en las que has sentido a Dios en tu vida y acuérdate de que Dios nunca falla. A veces también nos sirve meditar la Biblia, la Sagrada Escritura. Un versículo se graba en nuestro corazón y nos recuerda lo mucho que Dios nos quiere. En esos tiempos de oscuridad, la meditación enciende la luz de la fe y abre el corazón al don de la paz. Yo recuerdo muchas veces en mi vida, me ayuda a rezar un salmo que dice, espera en Dios que volverás a alabarlo. Solo en Dios descansa mi alma. Bueno, Dios nos habla con la Sagrada Escritura, medita la historia de salvación, el amor de Dios, la Biblia. Tercera actuación frente al mal espíritu que nos propone San Ignacio es examinar el corazón hasta comprender que estoy en desolación, reconocer las causas para poder adoptar los medios adecuados para rechazarlo. Es decir, por rezar y pedir a Dios la gracia de comprender lo que me está sucediendo en el interior. Entonces, cuando estoy en desolación, nos vemos inclinados a no entrar en nuestro interior, sino que lo primero que queremos hacer es distraernos. ¿No? Pascal habla del divertimento. Debemos luchar para entrar en nuestro mundo interior y examinarnos. Y en vez de ir a scrollear y distraerte, yo debo luchar y tomar la decisión de hacer silencio, examinar si estoy en desolación por una causa no espiritual, o si he sido negligente en mis prácticas espirituales, o si es por un pecado, una falta de caridad, o a lo mejor es un tiempo de prueba para purificar la intención. Es decir, una tentación en el momento de desolación es no examinar tu corazón, huir del interior, con ocupaciones, activismo o diversión para permanecer por fuera. Y entonces, ¿qué hago? Me dedico a perder el tiempo. Hoy se diría procrastinar, ¿no? Especialmente redes sociales, ver series, me distraigo, pero eso no remedia el problema. Por eso, aprovecha mucho en la vida espiritual detenernos en los tiempos de desolación, hacer silencio, o sea, ponernos en presencia de Dios y preguntarnos, ¿qué está sucediendo en mi corazón? O sea, ¿estoy atravesando una desolación espiritual o no? ¿Cuándo y cómo empezó esto? O sea, ¿cuál fue su causa? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué medio me ayudará para rechazarla? Entonces, examino mi corazón, miro con distancia y miro la forma de poner el remedio oportuno. Y la cuarta actuación que nos propone San Ignacio en tiempo de desolación es hacer penitencia. Él dice, hacer un poco más de lo que nos habíamos propuesto. Y de San Ignacio, alargarnos de algún modo conveniente. Es decir, la desolación espiritual nos invita a escaparnos hacia la diversión externa y a buscar gratificaciones en otras cosas. Y huir de enfrentarnos con nosotros mismos. Y entonces nos lleva a dejar la oración. Por eso, esta medida de San Ignacio nos ayuda y nos anima a oponernos directamente a esa tendencia de huir al divertimento, a la búsqueda de gratificaciones que alarga nuestra tristeza y nos deja vacíos. San Ignacio nos propone hacer un poco más, una, dice él, penitencia conveniente, que nos vigoriza y nos hace superar la desolación. Es decir, si me había propuesto rezar media hora y el mal espíritu me empuja a dejar la oración, pues voy a rezar un poquito más de 30 minutos. Otros modos, según cada persona, puede ser, pues por ejemplo, frenar un impulso a la intemperancia. Cuando siento una tentación, una falta de caridad, pues sonrío a una persona que me cuesta. O a veces puede ser servir en mi casa.
cuando siento la pereza. Esto es hacer una penitencia conveniente. Entonces, en conclusión, cuando el mal espíritu quiera desalentarnos en la vida espiritual, debemos resistir y rechazar, recordando que Dios siempre nos da la gracia necesaria para vencer el momento de la prueba. Es una valentía que brota de la gracia de Dios y del esfuerzo humano. O sea, cuando parezca que la derrota es inevitable, podemos traer a la memoria lo que decía San Pablo, cuando quería que le librara del aguijón que le afligía, que Dios le decía, te basta mi gracia. Cuando aparezcan sugerencias dañinas del mal espíritu, que ahora hemos visto algunas señales para reconocerlo, y te dicen no puedes, no eres capaz de mantenerte firme y resistir, has fallado muchas veces en el pasado y vas a volver a fallar, eres demasiado débil, no hay salida, eres un fracasado. En esos momentos debemos recordar que el enemigo es esencialmente débil frente a la gracia de Dios. San Pablo dice otra vez, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira, si en esos momentos de debilidad recuerdo que es Dios el que hace todo y con Él puedo todo. Si resistimos firme y rápidamente, el mal espíritu se enflaquece, pierde el ánimo y huye. Dios permite las tentaciones y los movimientos del mal espíritu porque cuando luchamos contra ellas podemos demostrar el amor y crecer más rápido en la vida espiritual. En nuestro mundo interior sea un combate espiritual. Eso es lo que hemos intentado ver en las últimas charlas y en los últimos vídeos. Pero debemos recordar que Jesucristo es victorioso y Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Por eso, con su gracia podemos alcanzar la victoria. Y como San Pablo podemos decir, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Por eso, a luchar, que con la gracia de Dios podemos vencer, porque, como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es el arte del discernimiento de espíritus, que nos enseña a reconocer si me mueve el buen espíritu o el mal espíritu y cómo debo responder frente a uno u otro, para que no me engañe el enemigo, sino que me deje guiar siempre por el Espíritu de Dios. Este es el arte del discernimiento. Y no olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Si te ha gustado el contenido de este vídeo y quieres recibir más vídeos como este, no te olvides de dejar tu like, comentar, suscribirte y de compartirlo con otros rebeldes de Dios.